Bienvenidos a la Medular, volvemos a la actividad semanal después de unos problemas técnicos durante algunas semanas y volvemos con un vídeo que nos apetece mucho hablar porque embarca el presente y el futuro de un club histórico, Felipe. Sí, un vídeo de esos de los que como tú dices nos gusta hablar porque vamos a analizar jóvenes promesas, jugadores que en el día de mañana pueden ser estrellas y que están en un club grande ayudando al Valencia Club de Fútbol. Así es, vamos a hablar de la nueva horneada de jugadores que está sacando el Valencia Club de Fútbol. ¡Arrancamos! El primero de ellos es el penúltimo en llegar, Felipe, Manu Vallejo, procedente del Cádiz, fichaje de Mateu Alemán, extremo izquierdo muy interesante. Algo vio en el Mateu Alemán cuando pagas más de 5 millones y medio de euros por un jugador que, ojo, solo lo máximo que había jugado era en segunda división. Es verdad que le estaba saliendo en el Cádiz, pero solo había jugado en segunda división. Fue una apuesta y de momento está saliendo bien. Además, fue fichado antes de acabar la temporada. Mateu Alemán quiso asegurarlo y en febrero creo que fue cuando le fichó. Es verdad que estuvo jugando los últimos meses de temporada en el conjunto del Ramón de Carranza, en el equipo andaluz, pero ya fue al Valencia y la verdad que este año está sorprendiendo. Se ha visto beneficiado, como el resto de los jóvenes, por la salida de Marcelino y con Albert Celades está teniendo más protagonismo. Un extremo bastante interesante. Así es, jugador que le gusta romper hacia adentro, con gran desborde, mucha velocidad, buen tiro y sobre todo casta y sacrificio, que es lo que suele enamorar al Mestalla cuando ve un jugador así, porque no, en el campo del Valencia no basta con tener técnica y el jugador recién llegado del Cádiz lo ha demostrado. Tiene mucho sacrificio, puede estar los 90 minutos del partido dándolo todo y además también se adapta muy bien a ese rol de segunda punta o delantero siempre que haya otro al lado. Sí, también puede jugar en esa demarcación y eso es muy positivo para el entrenador, ¿no? El poder utilizarle en varias demarcaciones, que aunque él es extremo y le gusta jugar ahí, también actúa bien en esa demarcación, ¿no? De la media punta, incluso arriba, acompañando a otro futbolista. Por ponerle un pero a lo que tú decías, ¿no? Ese sacrificio defensivo, ¿no? Le cuesta un poco volver, es verdad que arriba muy bien, pero le cuesta involucrarse en esas tareas defensivas y no ayuda demasiado al lateral, en este caso, que tenga por detrás. Se desgasta demasiado mirando hacia arriba, sí que realiza esa presión intensa, pero por eso le cuesta volver. Un jugador que fue al sub-21 como revulsivo, fue el jugador 14-15 de Luis de la Fuente, y después su futuro no parecía muy esperanzador, ya que se le buscaba salida porque Marcelino García Toral no contaba con él. Acabó quedándose y al poco de llegar Celades sumó minutos. En San Mamés debutó con el conjunto Che y titularidades. Yo creo que afortunadamente para el Valencia se quedó Manu Vallejo, porque creo que se hubiesen tirado de los pelos si al final se hubiese marchado, porque es un futbolista que ya está demostrando que puede ser importante y que el día de mañana, ¿por qué no?, puede ser uno de los grandes del fútbol español. Otro que soltó una sonrisilla cuando se enteró de que Marcelino no seguía no fue otro que Kangin Lee, el coreano, que sabemos que había un gran problema con Marcelino porque el coreano no se ajusta a ese 4-4-2, ya que es un jugador muy específico, extremo derecho, jugando a pie cambiado, y eso no casaba con la idea de Marcelino García Toral. Marcelino no le sacabas de ese 4-4-2, era su sistema fetiche, no innovaba, no jugaba con otro sistema, y ahí Kangin Lee, por el motivo que sea, no encajaba. Él necesitaba un 4-3-3, Celades pues juega muchas veces con ese sistema y también hay que reconocerle que ha apostado por él en partidos importantes como en Champions contra el Lille o partidos en los que el Valencia se estaba jugando mucho, por ejemplo el Wanda Metropolitano, que además hizo un buen partido el Valencia, y Kangin Lee también, y le está dando ese protagonismo, esa confianza que necesita un chico de su edad. Como tú dices, es un extremo cerrado, pero es un extremo muy habilidoso. Yo creo que una de las perlas, ¿no?, de la cantera, seguramente la perla de la cantera del Valencia. El mimado. Eso es, ya se le veía. Llegó muy joven, con 10 años, pero fue escalando posiciones y sobre todo cuando estaba en el Mestalla de la mano de Miguel Grau ya se le veía que iba a destacar y bueno, se consolidó en el primer equipo y
¿por qué no? También, al igual que Manu Vallejo, es un futbolista por el que el Valencia dentro de unos años puede sacar tajada. Como tú muy bien dices, un extremo cerrado, pero que no se confunda la gente. No cerrado de ahí no sale, sino todo lo contrario, que necesita unas características peculiares en cuanto al sistema, porque él necesita libertad. Él necesita poder meterse hacia adentro y el rol ese de extremo de línea de cal, por la derecha no lo cumple para nada, por eso con Marcelino no juega. Y con la izquierda le cuesta mucho, no es un extremo puro al uso, y por eso ese 4-3-3 le viene fenomenal, sea partiendo desde la derecha o como interior media punta. MVP del Mundialito Sub-20, a pesar de tener 18 años tan solo. Proyecto a grandes años, que prometerá grandes años en el Valencia. Y la punta de lanza de esta nueva horneada en el Valencia, se frotan las manos con él, y ese distanciamiento entre Marcelino y el coreano posiblemente fuese un problema para la continuidad del técnico asturiano. Seguramente, porque yo creo que en el Valencia desde arriba, al final, también te dicen que, no estoy diciendo que juegue por decreto, pero evidentemente un futbolista de estas características y tan joven hay que darle también minutos y continuidad, porque si no va a haber truncada su progresión. Otro extremo derecho, pero en este caso de características muy diferentes, es Ferran Torres, el cual irrumpió ya con Marcelino, tenía ese papel de revulsivo y ahora se está sentando con Albert Celades. Sí, un futbolista que yo creo que le beneficia mucho también el sistema de Celades, va muy bien al contragolpe porque es un jugador muy rápido, tiene una gran zancada, ¿no? Va muy bien arriba. Y luego es un futbolista también con gol, es un futbolista que tiene gol, lo está demostrando en las últimas jornadas, por ejemplo el sábado contra el Villarreal en ese derbi disputado en Mestalla, y un futbolista también bastante interesante, Ferran Torres. Jugador muy incisivo, que disfruta con su arrancada, disfruta en cada contragolpe que el Valencia puede generar, y un extremo que por características del fútbol moderno está en extinción, que es el extremo puro al uso de llegar a banda y centrar, aunque como hemos visto, como tú muy bien dices, tiene gol, no tiene problemas en esas incursiones hacia adentro y tiene disparo. Sí, lo que le falta queda es coger un poco más de continuidad, ¿no? Porque con Marcelino en el principio de temporada era más utilizado como un revulsivo, ¿no? Saliendo desde el banquillo, y le falta coger ese ritmo, esa continuidad, pero yo veo a Ferran Torres que puede ser titular perfectamente en este Valencia. Tiene el mal que suelen tener muchos jugones, que es las ayudas defensivas a su lateral, como se vio el día del Betis con Alex Moreno destrozándolo tanto a él, bueno, a él no porque no estaba mucho por allí, pero Jaume Costa sí sufrió porque el joven aún no ayudaba lo que debería. Le pasa un poco como a Manu Vallejo, ¿no? En ese aspecto, que hacia atrás le cuesta correr, y también es lógico, ¿no? Porque son futbolistas que tienen la portería entre ceja y ceja, son jugadores eléctricos y van muy bien para arriba, pero les cuesta un poco. Pero al ser tan jóvenes yo creo que es normal y tienen tiempo, que es lo positivo, para corregir ese aspecto. Y aunque suene descabellado, porque es muy pronto, tiene 19 años, fue el mejor de la Sub-19 en el último europeo que se jugó en Azerbaiyán o Armenia, ahora no recuerdo cuál de los dos países fue, pero fue el MVP. Metió en la final, creo. Metió en la final, lideró a esa selección en la que también estaba Mollejo, el canterano del Atleti. No es descabellado que a Luis Enrique se le pase por la cabeza al menos tenerlo en esa gran preselección que se tiene antes de la gran competición que va a ser la Eurocopa, porque es un extremo que, como comentábamos, está en extinción, y en España, salvo Jesús Navas hace muchos años, no hay un extremo derecho de llegar y central, salvo Lucas Vázquez. Eso es, por la izquierda sí que tenemos a Oyarzábal, pero por la derecha, salvo Lucas Vázquez, no tenemos otro futbolista de ese perfil. Quedan 6 o 7 meses para la Eurocopa, queda mucho. Vamos a ver también cómo llega Ferran Torres, pero yo creo que si tiene minutos, que si tiene continuidad y llega con ritmo y hace una buena temporada, ¿por qué no? Puede estar en esa prelista, porque se dan muchos nombres en esa primera criba, ¿no? Y ¿por qué no? Puede estar Ferran Torres si hace una buena temporada, porque se puede aprovechar de eso que tú muy bien comentas, y es que España no tiene un futbolista de ese perfil, es un jugador diferente, Ferran Torres, que desborda muy bien, y vamos a ver qué pasa de aquí a junio. El que debería ser el padre de esta generación es Carlos Soler, aunque es quinto de Manu Vallejo, lleva muchos más años en la entidad valenciana, se hizo importante con Marcelino, y ahí fue un poco su problema, porque un jugador que estaba destinado a ser centrocampista por sus características de juego
Marcelino necesitaba un extremo, se tuvo que adaptar ahí para cumplir una función dentro del equipo y para poder sumar minutos, y ahora ni es extremo ni cumple esa función de extremo que pide Celades. No, yo creo que a él se le notan mucho las carencias en ese extremo, ¿no? Al final no hay que olvidar que es un extremo reconvertido, como tú bien dices, las circunstancias provocaron o hicieron que tuviese que jugar en esa demarcación, pero yo creo que cuando él juega en el centro del campo se nota mucho más, ¿no? Luce mucho más y yo creo que él se encuentra más cómodo. Es un futbolista que en el Valencia lo tiene complicado para jugar en esa posición por lo que tiene, ¿no? Que está Dani Parejo y es verdad que juegan algunos partidos al lado, o sea, juegan juntos, se pueden compenetrar bien como contra el Chelsea la pasada semana, es decir, juegan bien juntos, pero tiene ese hándicap. Pero también puede ser una ventaja para el Valencia porque Parejo no tiene sustituto en este equipo y el futbolista más similar a Dani Parejo puede ser o es sin duda Carlos Soler, el futbolista más técnico, el que puede ser el organizador del equipo. Sí, el generador de juego por excelencia en este Valencia es Parejo y como tú muy bien dices, otro que podría serlo es Carlos Soler por características. Pueden llegar a jugar juntos y al final le van a quedar dos vías. Intentar convencer a Albert Celades de que juntos, con un pivote defensivo por detrás, no hay tanta carencia defensiva, o ir adaptándose al extremo izquierdo, extremo derecho, mientras pasan las temporadas y acaba siendo el relevo generacional de Dani Parejo. Veremos cómo se adapta todo eso, porque en el sub-21 ya le pasó que empezó de extremo, todos sabemos que no es extremo, aunque claro, si juegas de extremo te llaman para jugar de extremo, y cuando España necesitaba del borde, al que se sacrificó fue él, porque por dentro ya estaba Fabián, Ceballos, Miquel Merino. Por dentro era imposible. Le comió la tostada a Dani Olmo, que sí que es un jugador mucho más incisivo, mucho más eléctrico en los últimos metros de campo. Eso también es lógico, lo que hemos dicho, no es un extremo reconvertido, y cuando hay un futbolista especial para esa demarcación como es Dani Olmo, que además está saliendo y ya está en la absoluta, o ha entrado en convocatorias con la absoluta y ha debutado, al final se nota esas carencias y en el cuerpo a cuerpo, uno contra uno, pues seguramente Dani Olmo aportaba mucho más al equipo de Luis de la Fuente, a la sub-21, que Carlos Soler. Y en esas se ve ahora en el Valencia, porque como hemos comentado hay mucho extremo y muy bueno en el Valencia. Tendrá que adaptarse al centro del campo e intentar convencer a Albert Celades de que puede jugar junto a Parejo. Sí, eso, lo que no te dices, supondría también un poco cargarse a Coquelin, a Kondogbia. O que jueguen por detrás, que por detrás, eso es. Hay muchas competiciones. Veremos el futuro de Carlos Soler, que sin lugar a dudas el Valencia no se va a desprender de él, por lo menos a corto plazo. No debe. Como bonus track os traemos la nueva joya de la cantera. Debutó este pasado fin de semana. Nosotros que Vicente Esquerdo venía asomando la cabeza en las convocatorias de Albert Celades, pero por momentos del partido, lesiones o decisiones de última hora de Albert Celades, no acababa de debutar y lo hizo este último sábado frente al Villarreal en un derbi que iba 2-1. No fue un regalo de... No, porque cuando se hace debutar un canterano, pues suele ser cuando va el partido 3-0, cuando le dan los primeros minutos, ¿no? Un futbolista joven, pues cuando está el partido resuelto, pero en este caso le saca en un derbi, en un partido muy importante porque el Valencia le estaba jugando mucho y además venía de derrotas importantes como contra el Betis, de no ganar contra el Chelsea, que le complicaba el pase a la siguiente ronda de Champions, a los octavos, y tuvo ese valor Celades, y es algo que también hay que reconocérselo, ¿no? Esa valentía para poner a un canterano como Esquerdo, que es un futbolista al que también hay que reconocerle que Celades llevaba varias jornadas ya viéndole de cerca, ¿no? Porque como tú dices había entrado en 2 convocatorias, no había jugado, pero bueno, estaba ahí, contaba con él, y es verdad que por circunstancias no había podido tener minutos, pero este fin de semana sí que los tuvo, y yo creo que es un futbolista a tener en cuenta, un extremo que va bien también yendo para adentro, tiene buen disparo como ha demostrado en Segunda División B con el Mestalla, y un futbolista del que yo creo que se va a hablar bastante en los próximos años. Así es. Otro que tenían muy en cuenta en la cantera, porque desde Nuno Espíritu Santos ya alternaba algún entrenamiento con el primer equipo, jugador habilidoso, de los que suelen salir de la cantera del Valencia, porque no se quedan de desayunar en Paterna, pero extremos, jugadores zurdos con calidad, extremos que pueden jugar por el medio, salen a borbotones. Sí, sí. Y este es el último con el que se tiene esperanza en el Valencia, porque acaba de salir. Veremos hasta dónde llega, esperemos que se afiance en el primer equipo y no dudamos de su calidad.
No, aquí no dudamos, y además es vecino, así que le deseamos toda la suerte del mundo. Así es. Tampoco dudamos de tu calidad, pero vamos a poner fin ya aquí a este vídeo. Esperemos que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis si aún no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.